Hola, muy buenas. Permíteme hacerte algunas preguntas hoy. ¿Alguna vez creas mucho revuelo por cosas que realmente no valen la pena? ¿Has estado interpretando roles que son perjudiciales para ti y para otros? ¿Cómo te involucras en los dramas? ¿Cuáles son los mecanismos que te atrapan en esos dramas? ¿Cómo funcionan? Me gustaría comenzar explicando cómo funciona el pernicioso triángulo de víctima, perpetrador y salvador. Y todo esto comienza cuando algo parece ir mal en tu vida y te empiezas a considerar víctima de las circunstancias o de las personas. Y luego eliges creer que alguien te está haciendo eso que está ocurriendo, eso que estás pensando, eso que estás sintiendo. Es decir, el perpetrador es otra persona y ese es el responsable de tu miseria. Y como te sientes una víctima impotente, debes encontrar a alguien que te ayude a salir de esta situación, alguien responsable de rescatarte y de mejorarlo todo. Y así se establecen las tres relaciones clave: víctima, perpetrador y salvador, que siempre van juntos. Esos roles siempre van unidos. Donde hay uno, los otros dos están también. Las víctimas a menudo se sienten victimizadas, atrapadas, impotentes, desesperadas y creen que están a merced de la vida. Una vida que es claramente injusta. No están dispuestos estas personas a asumir la responsabilidad de sus circunstancias, esas circunstancias que no les gustan, y no creen que tienen poder para cambiar su vida. Las víctimas se ven a sí mismas como impotentes, como incompetentes, y culpan a esos perpetradores, pueden ser otras personas o una situación en particular, las culpan porque piensan que son ellos los culpables de lo suyo, de su malestar. Siempre buscan además salvadores para resolver el problema para ellos y por ellos, en su lugar. Pero me gustaría que analizáramos hoy detenidamente los tres roles. Y vamos a ver que todos son víctimas. Te desafío a que encuentres algunos perpetradores. Examina sus historias a fondo. Y podrás descubrir que se convirtieron en perpetradores porque se consideraban a sí mismos antes como víctimas, o incluso en ese momento. Es decir, caen en el rol de víctima y actúan como tal, pero es una consecuencia de su propia creencia. Los peores delincuentes en las cárceles tienen las peores circunstancias de su infancia. Es decir, que lo han pasado muy mal. Todos ellos, yo creo que sin excepción, están traumatizados internamente. Si sanaran su mente y su corazón, no expresarían ira hacia el mundo. Observa qué pasa cuando alguno de estos perpetradores encuentra sanación y encuentra compasión hacia sí mismo y aceptación. Se transforma y a través de eso se convierte en un agente del bien. Por lo tanto, la naturaleza del perpetrador está vinculada a su propio sentido de ser una víctima. Los perpetradores pueden aparecer de diferentes formas, en diferentes roles. Son controladores, son culpables, son críticos, son opresores, son iracundos, autoritarios, rígidos y se ponen en sus roles de superioridad. A veces vienen en la forma de padres críticos, por ejemplo, severos, duros, y suelen pensar que deben ganar a toda costa. Los perpetradores culpan a las víctimas y critican el comportamiento de los salvadores sin que en realidad proporcionen ninguna asistencia de verdad o ninguna solución al problema. Son críticos. Se les da muy bien encontrar fallos y controlan con orden, con rigidez.
Ese tipo de personas mantienen a las víctimas oprimidas y a veces son muy intimidantes. ¿Cómo son los salvadores? Pues también son víctimas, pero a menudo es el último paso antes de que alguien se libere de ser una víctima para siempre. Es una forma de seguir participando en ese juego que estábamos hablando. Estamos hablando de víctima, perpetrador, sin ser activamente ninguno de los dos. Eso es lo que hace el Salvador. Pero es verdad que antes de que puedas dejar atrás la posición de víctima o de perpetrador, tienes que sanar tu dolor y tu sufrimiento, tienes que sanar ese trauma que sientes que te infligieron antes de que participaras en esta dinámica. Y a veces las personas lo pueden hacer intentando ayudar a otros en circunstancias similares. Eso hace que puedas dar una vuelta a tu sufrimiento y hacer algo útil con ello. Y si eres capaz de superarlo, te conviertes en un faro de amor. Hay ejemplos de víctimas de violaciones que establecen un grupo de apoyo o de defensa de las personas que han estado en esa posición. Y los que toman esas iniciativas fueron víctimas una vez que se levantaron y recuperaron su poder. Y a veces incluso perpetradores que decidieron enmendar sus acciones. Entonces las personas que quieren dejar atrás la posición de víctima o de perpetrador, es verdad que muy a menudo pasan por un ciclo, un tiempo de salvadores antes de poder dejar esta dinámica, este triángulo. Y también hay otras razones para ser salvador o convertirse en salvador. A veces simplemente la persona quiere sentirse noble, quiere ganar amor hacia sí mismo haciendo buenas obras. Y esto a menudo resulta en un salvador que se entromete y que la víctima no aprecia este entrometimiento. Otro caso de salvador puede ser un perpetrador reformado. Por ejemplo, si un marido cometió durante años abuso conyugal, podría iniciar un grupo de hombres en el que esos hombres se apoyen mutuamente para lidiar con sus problemas de ira o de desempoderamiento. Hay muchas versiones de esto. Simplemente lo podemos observar en las personas de alrededor y en nuestra propia vida. La relación entre víctima y salvador puede ser de codependencia. El salvador mantiene a la víctima dependiente al fomentar su victimización y la víctima satisface sus necesidades al tener un salvador al que cuidar. Qué curioso, ¿verdad? Los salvadores también intervienen constantemente en nombre de la víctima y tratan de salvar a las víctimas de lo que ellos perciben como un daño. Si se quedan con brazos cruzados, se sienten culpables. Porque ¿cómo voy yo a ver que una persona se está ahogando y no salvarla? Por lo tanto, pueden tener muchas veces muy buenas intenciones y esforzarse por ayudar a otras personas como ellos consideran que es mejor. Pero no se dan cuenta de que ofrecer soluciones a corto plazo a las víctimas mantiene a las víctimas dependientes y descuidan incluso sus propias necesidades. Es por eso que los salvadores muchas veces se sienten presionados, agotados y no tienen muchas veces tiempo de hacer sus tareas, sus proyectos, porque están ocupados apagando los incendios para esas víctimas a medida que van surgiendo más y más incendios que apagar. Entonces, ¿cómo podemos escapar de este drama de manera constructiva? Pues yo diría que el primer paso para escapar es entender en qué consiste. Ser consciente del papel que desempeñas en una circunstancia, en particular una situación, y ser cauteloso para no asumir ninguno de los tres roles. Puedes hacerte algunas preguntas poderosas para mejorar tu autoconciencia. No sé, preguntas como ¿qué papel estás desempeñando en este drama, en esta situación? ¿Cuánto tiempo has estado desempeñando este papel? ¿Cómo te está sirviendo?
¿Es este el papel en el que te gustaría estar? Y si no es, ¿qué puedes hacer para cambiar? ¿Cuáles son las acciones que debes tomar ahora para dejar esto de lado? Cuando tomas conciencia de tu posición en el triángulo del drama, entonces eres consciente, no estás haciendo de manera automatizada, y así es como puedes evitar asumir cualquier papel. Es así como no te conviertes en una víctima pasiva que depende de otros para que le den soluciones. Ni eres el rescatador que se inmiscuye en los problemas de los demás sin que nadie te lo haya pedido. Ni el perpetrador que critica a los demás sin ninguna utilidad y sin abordar el problema subyacente. Básicamente, podrás elegir tus comportamientos sin jugar roles, sin desempeñar roles automáticamente y por hábito. Y es así como podrás crear respuestas a las circunstancias de la vida y comprender que todos pueden crear las suyas también. Todo el mundo tiene el poder de crear su propia vida. Y en última instancia, las víctimas, los perpetradores y los rescatadores siguen en un estado de creer que son víctimas. Pero cuando comprendes que eres un creador, sabes que los demás también son creadores. Y puedes percibir que todo es perfecto, que no hay nada ni nadie que necesite ser arreglado. Y entonces puedes soltar estos papeles.